Ahorita les voy a comenzar a compartir. Como les iba diciendo, si saben que es un array, una matriz no es muy complejo entenderla. ¿Ok? De hecho, si no supieran que es un array, igual no tiene nada de complejo entender que es una matriz. La mayoría aquí debe estar todavía en primer semestre. Todavía no deben estar en álgebra 2, la mayoría. En álgebra 2 igual van a ver que es una matriz. Aquí lo vamos a ver un poco más, obviamente, enfocado a la programación y también hay matrices enfocadas a la matemática, al álgebra. Cuando lleguen a álgebra 2, van a ver que se pueden hacer cosas muy interesantes con matrices, ¿ok? Y bueno, aquí también van a ver que se pueden hacer muchas otras cosas que no van a ver en álgebra 2. Ustedes ya saben qué es un array, ¿verdad? ¿Qué es esto, básicamente? Hemos visto que es un arreglo estático, y que es un array list, que es un arreglo dinámico, ¿verdad? El arreglo estático es esto que tú creas, desde el inicio le das un tamaño y se queda así para toda la vida, ¿verdad? Y el array list es el que tú no le creas con un tamaño. Bueno, lo puedes crear con tamaño, pero normalmente no lo creamos con ningún tamaño. Comienza con un tamaño cero y a medida de que tú le vayas insertando cosas va creciendo, ¿verdad? Eso hemos visto. Ahora vamos a ver matrices, que son los arreglos bidimensionales, que básicamente es esto, ¿no es cierto? Este es un arreglo de una dimensión y este es un arreglo de dos dimensiones. ¿Ok? Puede haber arreglos de más dimensiones. Que yo sepa, sí, puede haber. ¿Ok? Puede haber arreglos de tres dimensiones, pueden haber arreglos de cuatro dimensiones. Por más de que nosotros no nos imaginemos qué es una cuarta dimensión, puede haber. De hecho, en álgebra 2 van a ver que se puede hacer cálculos en n dimensiones, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos que es una dimensión, sabemos que es dos dimensiones, sabemos que es tres dimensiones. Cuatro dimensiones ya no podemos ni imaginarlo, no podemos ni graficarlo ni nada, pero existe realmente. Existe n dimensiones. Puede haber una dimensión de 10 dimensiones. Bueno, puede haber 10 dimensiones, puede haber, pero ya no tan visualmente, sino un poquito más abstracto, ¿no? Eh, claro, no se lo puede representar visualmente como 3D, 2D, ¿no es cierto? Pero sí, de que existe, van a ver en álgebra 2, van a ver que se puede hacer operaciones matemáticas en 4D, en 5D, en 6D, dependiendo, ¿ok? También puede haber arreglos de más dimensiones, que yo sepa, sí, realmente nunca he probado, vamos a probar. Pero no nos incumben mucho arreglos de más dimensiones. Nosotros lo que sabemos es el de arreglos normales de una dimensión y matrices bidimensionales. Ya si hay de más dimensiones, casi nunca se utiliza. De hecho, creo que nunca lo he utilizado. Arreglos de más de dos dimensiones no he utilizado, pero nunca. Pero de que se puede hacer, creo que sí se puede. Vamos a la prueba. Esto es una matriz, es como un tablero, básicamente, ¿no es cierto? Igual es un conjunto de espacios que ahorita vamos a ver. Igual se puede manipular a las matrices por sus índices, al igual que los arreglos, ¿ok? Pero en este caso ya tiene que haber dos índices para indicar solo un lugar o un espacio de almacenamiento, ¿no es cierto? Aquí solo indicábamos una posición, ¿verdad? Un índice, para especificar que voy a guardar aquí un dato o que voy a leer un dato de este arreglo. Solo especificábamos un índice, ¿verdad? Aquí ya necesitábamos dos índices, obviamente, porque ahora esto es un tablero, es una matriz, ¿ok? Entonces, para acceder a cualquiera de sus posiciones, si yo solo le daría un dato, no sabría, bueno, si yo solo le digo quiero acceder a la posición 1, ok, se va a decir aquí, pero en la posición 1 hay cuatro posibilidades, ¿cierto? Entonces tienes que elegir una que igual tiene sus índices. Entonces sí o sí necesita dos índices, ¿ok? Dos rangos de índices. Nosotros, algo similar a lo que estamos acostumbrados es al cuadro cartesiano, ¿no? En física mucho hemos utilizado el cuadro cartesiano para indicar puntos en el espacio X y Y, ¿verdad? Normalmente nuestro punto 0, 0 era en esta esquina, ¿verdad? En esta esquina y de aquí este era el 0 y hacia allá era el X, ¿no es cierto? Positivo y hacia arriba era el Y positivo. Aquí nada que ver. ¿Ok? Nuestro 0, 0 sería sería aquí. Básicamente esta posición es el 0, 0. ¿Ok? Y hacia allá es positivo y hacia aquí también. De hecho, no hay posiciones negativas, solo hay positivas, ¿ok? Pero aquí es el 0, 0, aquí es el 0, 1, 0, 2, 0, 3.
Hay que ser 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 0, 3, 1, 3, 2. Entonces, así, ¿ok? Es como que de arriba abajo, izquierda a derecha, más o menos como se leen los índices, ¿ok? Entonces, esa es una matriz, no hay mucha más complejidad. Tiene las mismas características que un arreglo normal, que un arreglo unidimensional, ¿ok? Se puede acceder a sus datos, se pueden modificar, se pueden leer sus datos, ¿ok? ¿Cómo? Bueno, antes que nada, antes de que pasemos a eso, mantiene, como les había dicho, mantiene las características del arreglo. ¿Cuál es una de las características del arreglo? Que tú lo declaras, lo creas de un tipo en específico, ¿verdad? En un arreglo solo podías guardar una cosa en específico. Si decía, esto va a ser un arreglo de enteros, entonces solo se puede guardar enteros, ¿verdad? De cadenas, solo cadenas. De objetos persona, solo cosas de objetos persona, ¿verdad? Se puede. Lo mismo es en los arreglos. No puedes poner en la primera posición un entero y aquí abajito una cadena y en la otra esquinita un booleano, imposible. ¿Ok? Se puede de alguna manera sí, pero no es la idea. ¿Ok? De hecho va a estar mal si intentan hacer eso en esta materia. Está mal. Después, más adelante van a ver que sí se puede, pero no es propio de Java. O sea, realmente en Java no se debería poder hacer eso, pero se puede. Pero en esta materia, no. Si te vas a crear una matriz, va a ser solo una matriz de enteros, o una matriz de reales, o una matriz de cadenas, o una matriz de booleanos, o una matriz de objetos, ¿no es cierto? De objeto persona, o una matriz de objeto, no sé, puedes crearte cualquier objeto básicamente y crear una matriz de ese objeto. ¿Ok? No puedes combinar diferentes tipos de datos, igual que el arreglo. Las posiciones comienzan en 0, 0, igual que un arreglo, ¿no es cierto? Aquí se habla mucho de filas y columnas, ¿ok? Esto es una fila y esto es una columna, ¿ok? Después, igual se le pone un nombre, hay que poner un nombre lo más descriptivo posible. Si esta matriz va a guardar datos de ventas, entonces que se llame ventas. Si va a ser esta matriz puede representar un tablero de ajedrez, entonces que se llame tablero, ¿no es cierto? No pongas X, no pongas A, no se entiende qué es, ¿ok? Y bueno, básicamente solo es eso. Al igual que los arreglos unidimensionales, los arrays, se pueden acceder, como ya les dije, como igual muy similar, ¿ok? Primero veremos cómo se los crea. Se los crea de esta manera, con esta instrucción, ¿ok? Y lo vamos a ir viendo un poquito en BlueJ. Voy a crear una clase, que esto solo va a ser pruebita, no va a tener ningún significado esta clase, solo para que vean cómo se va creando. Se van a fijar que es muy similar a un arreglo. Voy a borrar todo esto. Me voy a crear un arreglo, como ya sabemos. Private, no sé, de enteros, que es el más común. Así se creaba, ¿no es cierto? Y le voy a poner arreglo. Listo. ¿Verdad? ¿Cómo me creo una matriz muy similar? Demasiado, diría yo. Private int, pam, pam, matriz. ¿Ok? Así se crea una matriz. Cada corchete significa una dimensión. Entonces, bueno, cada par de corchetes significa una dimensión. ¿Ok? Entonces, significa que aquí estoy creando un arreglo de una dimensión, aquí estoy creando de dos dimensiones. Por sentido común, que nunca he hecho la prueba, la verdad, si yo hago esto, creo que sí se podía hacer tridimensional, ¿verdad? Bueno, por sentido común, ahorita vamos a hacer la prueba, lo voy a dejar. Vamos a ver si compila. Compila, al parecer. ¿Ok? Esto es por curiosidad, no incumbe la materia, muchachos, la verdad. Solo preocupense de matriz y arreglo. Y si entienden matriz y arreglo, entonces esto también van a entender. ¿Ok? Nunca van a utilizar, como les he dicho yo, jamás he utilizado más que un arreglo de dos dimensiones. ¿Ok? Solo para hacer pruebitas y por curiosidad, que realmente los programadores tenemos que ser curiosos. Estoy haciendo esto, ¿ok? Entonces muy aparte lo estoy poniendo. Así se declara una matriz y me va a crear el constructor public prueba y los vamos a inicializar, ¿ok? ¿Cómo se inicializa un arreglo? Sí, un arreglo. Va a ser igual a new
aquí le ponía el tipo de dato y entre corchetes yo le ponía el tamaño que quería que tenga mi arreglo, ¿verdad? De tamaño 5, por ejemplo. Una matriz igual es lo mismo, ¿ok? Solo que aumentándole los dos corchetes. New int, ahí está. Lo mismo, solo que aquí hay que tomar en cuenta el primer índice que tú especificas es filas, ¿ok? Filas. Entonces, aquí yo le pongo tamaño 4, significa que mi matriz va a tener 4 filas, ¿ok? El primer índice que se especifica siempre es filas primero, ¿ok? Primero se ve las filas. Y luego, le pongo aquí 6, digamos, eso significa que voy a tener 6 columnas, o sea, de aquí 6. Entonces voy a tener una matriz de 4 por 6, de 4 filas y 6 columnas. No es igual a este, ¿no? Este es de 4 por 4. Este es de 4 por 6. ¿Ok? Esa es una matriz. Y aquí nuestro experimento, súper rapidito. Vamos a ver si se puede. O sea, realmente no sé si se puede porque como les he dicho nunca lo he utilizado, pero veremos. Bueno, realmente aquí estaríamos haciendo como un cubo, por así decirse, ¿no? De 3, a ver, vamos a hacer de 3 por 3 por 3. Error, new int, está mal. Tridimensional. Ahí está, es mal escrito, ¿verdad? Ahí está. Se puede. Se puede crear uno tridimensional. Pero así se crea, ¿no? Así se crea un arreglo, así se crea una matriz. ¿Ok? La única diferencia es cuántos índices o cuántos... Bueno, aquí como solo es una dimensión, entonces solo tengo que especificar un tamaño. Aquí 2, ¿verdad? Y en nuestro experimento, que es tridimensional, 3. ¿Ok? Bueno, así se crea, eso específico aquí. Y de hecho puede ser de cualquier tipo. Int, double, string. Si me creo una clase persona, entonces también puedo aquí poner persona, ¿verdad? Puedo poner. Pero como no tengo, me va a salir error, entonces lo dejo en int nomás. ¿Ok? Así se crea una matriz. ¿Ok? Puedes hacer lo mismo que los arreglos. En los arreglos, ¿qué podemos hacer? Insertar, obtener y modificar. ¿Verdad? Aquí igual. Ni nada más, nada menos. Ah, y también se puede obtener su tamaño, por si acaso, porque de los arreglos igual se podría preguntar qué tamaño tiene, ¿no es cierto? Ahorita vamos a ver. Entonces, ¿cómo insertábamos en los arreglos? Sería lo mismo que era en los arreglos, solo que igual le aumentamos como que un par de corchetes más. La primera especifica la posición de las filas y la segunda especifica la posición de las columnas. ¿Ok? Es igual que un arreglo. Vamos a la prueba. Acá un método. Public. Va a ser un void por ahora, no necesito nada más. Voy a llamar método porque no sé realmente qué poner, eso es de prueba. A un arreglo le estamos insertando, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo le insertábamos a un arreglo? Decíamos, ok, en la posición 3 le quiero insertar el número 6. Listo, así hacíamos, ¿no es cierto? ¿Cómo sería en una matriz? Similar, solo que con dos posiciones. Primero digo, bueno, aquí diría, en la fila tantos, en la columna tantos, quiero insertar tal dato. Entonces, si yo digo, digamos, lo vamos a transformar a 4 por 4 para reflejarlo aquí, ¿ok? Para que sea igual a este. Entonces aquí le voy a poner, no sé, en la posición fila 1, columna 3, yo quiero insertar el dato 10, ¿ok? Entonces, ¿qué va a hacer? Aquí va a agarrar la matriz que ya has creado en la fila 1, esta es la fila 1, en la posición 3, en la columna 3, ¿no es cierto? Fila 1, columna 3, voy a insertar 10, entonces va a ponerse aquí un dato. ¿Ok? Y nuestra prueba experimental, tridimensional, tendría que tener 3 posiciones, ¿verdad? Le vamos a decir en la 1, 1, 1, en su núcleo, en el centro. En el centro le vamos a poner el dato 3. Ahí está. Pasa algo, otra vez me he equivocado. Compila, compila. Al parecer sí se puede. Se puede crear matrices tridimensionales. Eso significa que se puede crear matrices de cualquier tamaño. Si se puede de 3 dimensiones, entonces sí se puede de cualquier tamaño. ¿Ok? Así se inserta un dato. Básicamente esto es como manejar una variable. ¿Ok?
es como manejar una variable cualquiera. Se puede manipular como una variable. ¿Cierto? Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esta es mi matriz datos en la posición 2, 3. ¿Eso qué significa? En la fila 2, columna 3, voy a insertar 5. Entonces, ¿qué pasaría? Se pone 5. ¿Verdad? Aquí. Después tenemos el obtener, que esto es igual de fácil, sencillo. Solo es poner el nombre de la matriz y en qué posición quieres leer el dato. Igual que en los arreglos, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué hacemos? Que básicamente aquí no estamos haciendo cosas interesantes. Bueno, es que ahorita vamos a ver cosas interesantes con el ejercicio que vamos a hacer. Le voy a crear un int dato del array, le voy a poner, que va a ser igual a arreglo en cualquier posición. Bueno, realmente mi arreglo está vacío, solo tiene un dato, ¿no? Que es este. Después todos están vacíos. Entonces voy a obtener ese, digamos. Y lo mismo, int dato matriz, matriz en la posición, aquí puede ir cualquier posición, en este caso como igual, en mi matriz solo hay un dato. Entonces así se obtiene. Básicamente esto se maneja como si fuera una variable más. ¿Ok? Solo aquí se indican en qué posiciones y listo. Y bueno, modificar el dato sería lo mismo que insertar, no hay mucha más ciencia. ¿Qué más me estoy olvidando? Aquí estoy viendo un ejemplito, ¿no? Para obtener datos se obtiene así. Y como les digo, se puede utilizar como una variable. Lo puedes utilizar en un system.out, lo puedes utilizar en una condicional, así directamente, en un while, donde sea. O sea, como una variable cualquiera. ¿Ok? Eso lo vamos a ver ahorita. Por eso es que no estoy entrando más a profundidad. Otra cosa muy importante en las matrices, que igual lo vamos a ver en el ejercicio, es el recorrido. ¿Ok? ¿Cómo se recorre toda una matriz? En un arreglo, ¿cómo recorríamos nosotros? Comenzábamos desde el 0 hasta el final, ¿verdad? Íbamos uno por uno recorriendo todas las posiciones del arreglo, ¿verdad? Realmente en el arreglo no hay muchos tipos de recorridos, o sea, ir desde el 0 hasta el final, o nunca lo hemos hecho conmigo, pero también hay o se puede hacer desde el final hasta el inicio, o parcialmente también se puede hacer un recorrido en los arreglos. ¿No es cierto? Puedes comenzar desde el 0 hasta la mitad, o incluso desde la mitad hasta el final, o desde la mitad hasta el inicio. Pero después mucho más no se puede hacer realmente. Tal vez un recorrido interesante sería que tome el final, luego el inicio, luego uno después del inicio, luego el fin. Bueno, tome el inicio, luego el final, luego uno después del inicio, luego uno antes que el final, y así, ¿no? Como que intercalado. En las matrices, igual, o sea, hay un montón, de hecho debe haber más formas de recorrer una matriz que una regla. ¿Por qué? Porque, bueno, puedes recorrer así la matriz, ¿verdad? Comienzas en la primera fila, primera columna, 0, 0. Después vas al 0, 1, 0, 2, 0, 3. Después al 1, 0. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Y has recorrido toda la matriz. ¿Ok? Pero no solo puedes hacer eso. En vez de hacer eso, puedes ir al revés. En vez de ir fila por fila, puedes ir columna por columna. 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0. Vienes aquí. Aquí ya sería 0, 1, 0, 2, perdón. 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1. 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3. Perdón, me estoy equivocando. 0, 2, 1, 2, 2, 2 y sería 3, 2. ¿Ok? Entonces puedes recorrerlo así o incluso en espiral si quisieras. Incluso, no sé, puedes irlo en zigzag, en serpiente, ¿no es cierto? Si fuera un poquito más grande. Bueno, de hecho aquí ya hay miles de posibilidades de recorrer una matriz. ¿Ok? Dependiendo de cuál es el problema, tú ya verás cuál recorres. Normalmente, la forma de recorrer una matriz es como les he mostrado, que es esta, ¿no es cierto? Así, ir fila por fila. O también otra forma que no es nada rara es columna por columna. ¿No es cierto? Ver columna por columna. Dependiendo de qué necesites hacer.
¿Ok? Incluso también se puede hacer un recorrido parcial. Solo puedes ver una fila o dos filas y ya, y listo, ahí muere. O dos filas y media también podrías hacer un recorrido así. Bueno, no hay mucha complejidad. Los recorridos raros, ya por ejemplo en espiral, ¿no es cierto? Ya es un poco raro. Creo que realmente no sé en qué ocasión podrías utilizar ese recorrido, pero de que se puede hacer, se puede. ¿Ok? Y hay un montón, depende de la imaginación también, tú puedes recorrer como te dé la gana. ¿Ok? Ya es como si fuera un papel esto. Básicamente aquí podrías dibujar si quieres, porque esto ya es dos dimensiones. ¿Verdad? Aquí ya puede hacer hasta, no sé, gráficos, podría decirse. Las imágenes son matrices, ¿no es cierto? Porque las imágenes están formadas ¿por qué? Por píxeles, ¿verdad? Y una imagen es un cuadrado, ¿no es cierto? En dos dimensiones, donde se muestra algo, donde está compuesto, es un cuadrado que está compuesto por filas y columnas de píxeles, ¿verdad? Y cada píxel tiene una posición. Entonces, con las matrices igual podrías hacer dibujos, básicamente. Sus pantallas de las computadoras, de los celulares, también píxeles, matrices de píxeles, están en filas y en columnas. No es que están así todas desordenadas, nada que ver. Son filas y columnas de píxeles. ¿Qué son los píxeles? Son como, bueno, depende. En las pantallas son como poquitos. Ya en una imagen es pues solo un dato, ¿ok? Pero un píxel representa algo que se puede ver, ¿verdad? Tanto en una pantalla o en una imagen, en lo que sea. Entonces, con las noticias pueden hacer mil cosas. O sea, te abre un mundo de posibilidades para resolver muchos problemas. ¿Ok? Y bueno, esto después yo ya entraría a ejemplos, pero este ejemplo no lo vamos a hacer, obviamente. Vamos a hacer el más interesante, que es la sopa de letras. Am, Antes de que nos pasemos al ejercicio, ¿alguna consulta sobre matrices? ¿Algo más antes de pasarnos al ejercicio? Ya hemos estado un buen tiempito aquí. ¿Qué pasa si yo me creo una matriz de 4 por 4? ¿Eso qué significa? Que solo tiene desde la posición 0 hasta el 3 en filas y también en columnas, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo quiero acceder a la posición 1, 5? Vamos a ver. Bueno, ¿qué tendría que pasar? Error, ¿verdad? No se puede entrar a la posición 1, 5. ¿Por qué? Porque no existe. Y te va a salir este error. Array index out of bounds exception. O sea, te está diciendo índice fuera de los límites o de los márgenes, en otras palabras. ¿Por qué? Porque no existe la posición 4. O perdón, 5. No existe. La posición 4 tampoco existe. Solo existe hasta la posición 3. ¿Ok? Es igual, en los arreglos te va a salir el mismo error. En los arreglos unidimensionales te va a salir el mismo error. No cambia nada. ¿Por qué? Porque sigue siendo la misma cosa. La matriz es un arreglo, los unidimensionales siguen siendo un arreglo, esto sigue siendo un arreglo. De hecho, esto, a ver, quisiera hacerlo rapidito para no perder mucho tiempo aquí en nuestro CodePad. Me sale, ¿qué error me sale? New int. Le vamos a decir de 3 por 3 por 3. Aquí me pasa uno más. A ver. Pero le he puesto punto y coma. Entonces tal vez así. No. Pues está rarito. Nada. Arreglo va a ser igual a new int de tamaño 5. Esto sí me deja, pero el otro no. Ah, es que está... Aquí está mal, pues... Ya está definido, me dice, ok, entonces si yo hago esto... Tridimensional... Va, me equivoco otra vez.
Null me dice, ok. Bueno, sí se puede, pero tridimensional va a ser igual a new. Aquí me falta el int. 3, 3, 3 y punto y coma. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está, tridimensional. Entonces se puede. De hecho, podría ser de las dimensiones que queramos, pero bueno, como no incumbe, nosotros solo vemos bidimensionales y unidimensionales, así que solo por curiosidad. Ahora nos pasaremos para ya ver cómo se aplica esto de las matrices. Lo voy a borrar esto porque no necesito. ¿Será que puedo volver a repetir la diferencia entre matrices y arreglos bidimensionales? Ya, claro. Bueno, mm, Solo la base diferencia. ¿Qué es lo que la diferencia? a los bidimensionales de los arreglos unidimensionales. Bidimensionales con matrices, ¿cuál es la diferencia, digo? Bidimensionales con matrices es lo mismo. Se refiere a la misma cosa, solo que es con otro nombre. De hecho, hasta a Ah, veces se les llama tablas, ¿ok? Pero entonces Dime, dime. es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Ah, entonces, ya, gracias. Sí, matrices y arreglos bidimensionales es lo mismo, ¿ok? No hay ninguna diferencia. Se hace referencia a lo mismo. Eh, arreglos, no, ¿qué se dice? Esto no es una lista, es un array, pero array en español es arreglo. Normalmente a los arreglos unidimensionales solo se les llama arreglos, ¿verdad? Solo arreglos, creo que siempre he escuchado. Cuando me dicen arreglo, pienso en esto, en el unidimensional. Cuando me dicen matriz, recién pienso en esto. Pero realmente un arreglo es los dos son arreglos, ¿ok? Este es un arreglo unidimensional y este es un arreglo bidimensional o matriz, ¿ok? Mm, y ahora sí nos haremos el jueguito. No, esto no quiero hacer. Quiero eliminarlo. A ver, ¿en qué va a consistir nuestro ejercicio? No tengo ningún enunciado realmente, ¿ok? Vamos a ir haciendo por partes, poco a poco, y vamos a ver hasta dónde llegamos. Nuestro plan es hacer una sopa de letras. Ah, sí, disculpe, tengo una pregunta. Dime, dime. En las matrices, cuando ponemos un valor sobre auto, ¿dijo que se reemplaza o se recorre? No, en las matrices se reemplaza. O sea, si digamos, bueno, aquí tengo mi matriz, digamos, ignoren las flechitas. Si yo digamos que pongo aquí un valor 5, ¿no? He dicho, ok, ¿qué he tenido que hacer? He tenido que decir datos en la posición, ¿qué posición es esa? 1, 2, básicamente esta instrucción he hecho, poner 5. Ok, entonces se ha puesto aquí. Pero si yo después pongo otra instrucción, punto y coma, y pongo datos en la misma posición, 1, 2, en la misma posición, le pongo 10, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? La computadora va a agarrar, bueno, Java va a agarrar y va a hacer esto. Lo va a reemplazar. No, no lo va a recorrer ni nada. ¿Ok? En donde se recorría era en los arreglos dinámicos, ¿verdad? En los array list. ¿Ok? En los arreglos estáticos, que pueden ser de una dimensión o bidimensionales o matrices, no se recorre, simplemente se reemplaza. ¿Ok? Se actualiza también podría decirse. ¿Ok? Ok, gracias. Nada. Ya. Entonces, todos ya sabemos que es una sopa de letras, no hay mucha ciencia. ¿Ok? La cosa interesante aquí es que nosotros le vamos a dar un arreglo de palabras, un arreglo unidimensional de palabras. ¿Ok? O también le podríamos dar una array list también si quisiéramos. ¿Ok? Un array list o un arreglo unidimensional de palabras le vamos a poner. Y nuestra sopa de letras se tiene que generar automáticamente y tiene que contener las palabras que tiene mi arreglo. ¿Ok? Entonces, básicamente yo le voy a decir, bueno, ¿cómo lo podría hacer aquí? Voy a utilizar este arreglo, aunque se va a modificar un poco. A ver. Ya, está bien, entra. Le voy a decir, le voy a pasar un arreglo unidimensional, digamos, con la palabra casa, digamos.
Bueno, nosotros pero vamos a trabajar con conceptos de programación orientada a objetos. ¿Ok? Esto solo es un ejemplo. Casa, hoja, no sé, papel, mm, lápiz, ¿no es cierto? Le vamos a dar un arreglo de cadenas. Le voy a poner una cosa más. Borrador. ¿Ya? No entra, pero está bien. Le voy a dar, digamos que nuestro arreglo va a ser de tamaño 5, hasta aquí nomás. Esto le voy a pasar, voy a crearme una clase. Voy a crear una clase donde le voy a pasar un arreglo en su constructor. Y lo que tiene que hacer, bueno, puede ser en su constructor o en un método, no importa. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a crear una sopa de letras que contenga estas palabras. ¿Ok? Y además nuestra sopa de letras le vamos a dar sus dimensiones, le vamos a decir de qué tamaño queremos que sea. ¿Ok? Entonces va a poner letras al azar, pero en algunas partes no va a ser tan al azar, ¿no es cierto? En alguna parte tendría que haber la palabra casa, en otra parte tendría que estar la palabra papel, en otra parte tendría que estar la palabra borrador, ¿no es cierto? Pero ya después todo lo llenamos con letras al azar, ¿verdad? Algo así tenemos que hacer. Ya después vamos a ir mejorando nuestro sopa de letras, digamos. Vamos a hacer de que, no sé, por ejemplo, de que vamos a crearnos un método de que, digamos, en la posición tantos, tantos está la palabra tal. Y lo que va a ser verificar si está o no está. ¿No es cierto? Si te has equivocado o no te has equivocado. ¿Verdad? Ya veremos cómo lo ponemos más complejo, pero de hecho, solo hacer esto, solo crear la sopa de letras, eso ya va a tener nivel, o sea, no es tan facilito. ¿Ok? Hay que pensar para poder hacer una sopa de letras que se cree automáticamente, básicamente. ¿Qué va a hacer? Le vamos a dar las palabras que queremos que tenga la sopa de letras y el resultado que va a ser una sopa de letras que va a contener esas palabras por ahí, mezcladas, ¿no? Que básicamente tenemos que encontrar. ¿Ok? Entonces, eso hasta por ahora va a ser el trabajito. ¿Cómo le hacemos? Tendríamos que crear una clase que se va a llamar... ¿qué le llamamos? Hola, 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 hola. ¿Me escuchan, no ve? Muchachos, mi micrófono está un poco mal, así que si por algún motivo se corta, me avisan si no me escuchan, ¿ok? A ratitos puede que se corte como ahorita, entonces me van a avisar cuando no se me escuche, ¿ok? Pero bueno, lo que estaba diciendo. Necesito crear una clase, para hacer esta sopa de letras tengo que crear una clase y esta clase yo quiero que represente tal cual la sopa de letras, ¿ok? Entonces que se llame, puedo llamarlo sopa de letras o tal vez tablero o solo sopa, le voy a poner sopa de letras, mejor, ¿ok? Sopa de letras. Ahorita no se me ocurre otra clase, ¿qué más podríamos utilizar aquí? Porque una sopa de letras es súper sencillo, solo tiene letras y solo es buscar encima de eso y eso representa esto. Entonces, no, por ahora solo vamos a tener esta clase, ¿ok? No se me ocurre otra. Si después se me ocurre otra, le añadimos, no pasa nada. Entonces, nuestra sopa de letras va a estar representada en una matriz, ¿verdad? Esto es una matriz, ¿verdad? Tiene filas y tiene columnas, ¿verdad? Entonces, esto es una matriz. Entonces, en mi sopa de letras voy a crear la matriz. ¿De qué está hecha? ¿De qué tipo de datos? De caracteres. Podríamos también poner strings, cadenas, porque los caracteres también son cadenas, ¿no? ¿Qué es una cadena? Es un conjunto de caracteres, ¿verdad? Puede ser 0 o más, 0, 1 o más caracteres. Pero en este caso no es necesario crear cadenas porque sabemos que en cada posición va a haber un carácter, no cadenas tal cual. Entonces que sea una matriz de caracteres. ¿Ok? Y esto se me va a llamar, ¿qué le ponemos a esto? No sé si llamarle tablero. Le pondremos tablero. ¿Ok?
que se llame tablero, que va a representar esto. Y bueno, por ahorita no se me... Bueno, crearemos el constructor, public, también public, sopa de letras. Ahí está. Y tenemos que inicializar nuestro tablero. Tablero va a ser igual a ¿qué? A new char y así, ¿no es cierto? Aquí lo único que me falta es poner el tamaño. Ahora aquí hay una cuestión. Creamos una sopa de letras con un tamaño predeterminado ya hecho, o creamos una sopa de letras donde iniciemos con un tamaño. Muchachos, quiero que me confirmen algo. ¿Ustedes ya han visto qué es sobrecarga? Creo que sí, ¿verdad? Confírmenme. O sea, por ejemplo, sobrecarga es crear un método, bueno, crear dos métodos con el mismo nombre, pero con diferentes parámetros. ¿Eso han visto ya con el ING? Eso necesito que me confirmen. ¿Nadie? Sobrecarga, sí. Bueno, creo que sí vi que habían hecho sobrecarga, pero ¿saben qué? Mejor no nos complicaremos con sobrecarga entonces, porque como no estoy seguro si han llevado. Lo que vamos a hacer para que sea un poquito más interesante, le vamos a decir le vamos a preguntar al usuario cómo, bueno, de qué tamaño quiere que sea su matriz, digamos. Cuántas filas y cuántas columnas quiere que tenga su matriz, ¿no es cierto? Porque básicamente el usuario está creando la sopa de letras. Entonces, aquí no le puedo poner, digamos, 5, 5, porque ya estaría creando una matriz de 5 por 5. Yo quiero que el usuario me dé de qué tamaño o que de qué dimensiones quiero que sea o quiere que sea su sopa de letras. Entonces me voy a crear dos parámetros, que va a ser filas int columnas. Mejor, lo voy a mejorar esto. Cantidad de filas y cantidad de columnas. ¿Ok? Entonces, le voy a dar la libertad al usuario de decirle de qué tamaño quiere que sea su matriz. Cantidad de filas y cantidad de columnas. ¿Ok? Aquí también se pueden poner variables, o diré, sí, variables. No solo números concretamente. Entonces, ya. Ahí está. Compila y lo único que tendría que hacer es, bueno, para crear una sopa de letras, new sopa de letras, y aquí me dice, ¿no? Cantidad de filas, cantidad de columnas. Y yo le puedo poner la cantidad que yo quiera. Puedo hacer de que mi sopa de letras sea un rectángulo, ¿no? Puedo decirle que sea de 5 filas y de 20 columnas, por ejemplo. Completamente un rectángulo. ¿Ok? Y lo hago, pero no pasa nada. Solo se va a crear el objeto, así que no vale la pena ahorita hacer eso. Entonces, hasta ahora todo bien. ¿Ok? Ya tenemos básicamente creado la sopa de letras, pero vacía, o sea, sin letras, ¿verdad? Tenemos el tablero, pero vacío, sin nada de letras. Ahora lo que nos tocaría hacer es eh, llenar la sopa de letras con letras aleatorias, pero también, como les había dicho, necesito... El usuario me va a decir, ok, yo quiero crear una sopa de letras de este tamaño y con estas palabras, que contenga estas palabras para buscarlas. ¿Ok? Entonces, no sé si hacerlo eso en un método o en un constructor o en el mismo constructor, por así decirse. ¿Saben qué? Sí, voy a hacerlo por el constructor, porque básicamente, ¿qué es un constructor?
es el que crea este objeto, crea un objeto de esta clase, ¿verdad? Entonces, si yo quiero crear una sopa de letras, ¿qué estoy esperando? Una cosa similar a esta, ¿verdad? O sea, algo que ya está hecho. No necesito algo vacío, ¿verdad? Y después tenga que llamar a otro método para que recién me lo llene de letras. No, yo quiero que todo se haga en uno, ¿verdad? Cuando yo quiero crear una sopa de letras, ¿qué me imagino que me va a devolver? Todo ya hecho, ¿verdad? Entonces, sí, mejor lo hacemos en el constructor. Entonces, aparte de pedirme la cantidad de filas y la cantidad de columnas, voy a recibir una lista o un conjunto de palabras. ¿Cómo las puedo recibir? Las puedo recibir con un arreglo, las puedo recibir con un array list también, si quisiera. ¿Cómo más podría? Como una cadena también podría ser. Sería interesante. Pero en este caso, lo vamos a recibir como un arreglo de cadenas. Un arreglo unidimensional. Ahí está. String y se va a llamar palabras. ¿No es cierto? Este arreglo va a contener las palabras que tiene que contener esta sopa de letras por ahí. ¿Okay? Tampoco hay que decirle dónde. Ya de eso se va a encargar esta clase. ¿Okay? Se va a encargar esta clase de ponerlas donde quiera, básicamente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si estoy recibiendo las palabras, las tengo que guardar en algún lado. Entonces me tengo que crear un atributo, ¿no? Private string, que es un arreglo. Se va a llamar, les vamos a llevar palabras ocultas, ¿ok? O sí, palabras ocultas que se llamen. O simplemente palabras. Bueno, le llamamos palabras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Asignarle. Palabras va a ser, mentira. ¿Qué se tiene que hacer en este caso? This.palabras va a ser igual a palabras. ¿Ok? Entonces, con el constructor voy a crear una sopa de letras de un tamaño en específico con ciertas palabras. ¿Ok? Y ya está. Tendría que... O sea, todavía no estoy llenando el tablero, si se dan cuenta. No estoy llenando el tablero. O sea, el tablero sigue vacío, sigue sin ninguna letra. Lo único que he hecho es decir qué palabras va a contener. Entonces, tengo que llenar el tablero. Como sea, en este constructor tengo que llenar. Porque se supone que cuando yo venga aquí y le diga new tablero y le diga de tamaño 5 por muy pequeño 5, de 10 por 10 mínimo, con estas palabras, no sé, casa, lápiz y hoja, digamos. Acepto. Ah, es que estos son cadenas, ¿verdad? Comenzaremos a utilizar unos conceptos de programación orientada a objetos. Por ejemplo, programación orientada a objetos, método, es una palabra. Otra palabra, constructor. Otra, arreglo, objeto, tal cual. Objeto. Ahora sí. Entonces, se supone que esto ya tendría que ser algo así. O sea, ya tendría que ser algo así. Y las palabras que yo le he puesto ya tendrían que estar por aquí. O sea, no tendría que saber yo dónde están. Simplemente tendría que estar seguro que las palabras ya están por aquí en alguna parte. Y ya está lleno. Pero hasta ahora no estoy haciendo eso. Lo único que estoy haciendo es crear el tablero, recibir qué palabras va a tener, pero en ningún momento le estoy poniendo estas palabras en el tablero, ni tampoco estoy llenando el tablero con más letras, ¿verdad? Entonces, yo tengo que hacer esa lógica, tengo que programar eso. ¿Cómo le hacemos? Voy a crear un método. Sería mejor hacerlo en un método y no en el constructor. Me voy a crear un método que se va a llamar llenar tablero.
¿Ok? Entonces, cuando yo me cree una sopa de letras, voy a crear un tablero, le voy a decir qué palabras tiene que tener y voy a llenar el tablero. ¿Ok? Y me voy a crear ese método. Public void llenar tablero. Me voy a crear el método y por ahora creo que no va a recibir ningún parámetro. Y ya. Aquí ya voy a hacer la lógica. Aquí ya voy a comenzar a pensar cómo lleno el tablero. ¿Cómo llenamos el tablero? Muy buena pregunta. Y además, yo quiero que sea al azar. Yo no quiero saber en qué parte me va a poner la palabra constructor, por ejemplo, que es una palabra, ¿no es cierto? Yo no quiero saber, o sea, quiero que sea totalmente al azar. Yo no le quiero decir, quiero que el constructor esté en la posición 2, 5, por ejemplo. No, yo no le quiero decir eso. Quiero que sea completamente al azar. ¿Ok? No quiero ni saber yo dónde estoy porque yo quiero resolver la sopa de letras. Entonces, ¿cómo hago eso? Ya, entonces vamos a tener que creo que ya he utilizado esto. Math.random. No, creo que sí ya lo vieron, ¿verdad? Que es un math.random. Bueno, si no, fácil. ¿Qué hacemos? API Java. Venimos a la API Java, ya les he mostrado alguna vez qué es esto. Es una librería, básicamente aquí te da la información de todas las clases que ya existen en Java. Y ahorita si se dan cuenta estoy utilizando la clase math, su método random. ¿Qué hace eso? No, math, lm, math, y vamos a buscar el método random. Random, aquí está. Retorna un valor double con signo positivo mayor o igual a 0,0 y menor que 1,0. Retorna valores que son elegidos pseudo randómicamente con aproximadamente distribución uniforme desde un rango. Cuando este método es llamado por primera vez, crea, ya. En resumen, crea, bueno, te devuelve un número entre el 0,0 y el 1,0. Hacemos la prueba aquí. Math.random. Ahí está. Me ha devuelto 0,7757. Y si vuelvo a llamarlo, me da otro número. 0,345, bla, bla, bla. Y si le doy otro, 0,4, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, esto podemos utilizarlo realmente para generar números aleatorios. Y lo que haría sería, ¿ok? Tendría que decir, con ayuda de esto, ¿cómo generaría? Bueno, como dice la documentación de Java, me genera solo números entre el 0,0 y el 1,0. Pero yo lo que quiero hacer es, nos volvemos a nuestra sopita de letras, que me dé, digamos, si yo me creo una sopa de letras de 1, 2, 3, 4, 5, 6, entraremos a esta imagen mejor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 19, ¿no? Si es que no he contado mal. Esta matriz es de 19 por 18, ¿verdad? La idea es, ¿qué tenemos que hacer? Aleatoriamente elegir un número entre el 1 y el 19, ¿ok? Aleatoriamente. Y luego elegir un número entre el 1 y el 18. Y así va a ser aleatorio, ¿verdad? Y no, ni siquiera yo voy a saber dónde va a estar. Entonces vamos a elegir del 1 al 19 un número aleatorio, digamos que 5, aleatoriamente. Y luego de elegir el 5, vamos a decir, ok, va a estar en la fila 5. Y luego
en la columna 8 aleatoriamente. Entonces tenemos que, en vez de que nos devuelva solo números entre el 0,0 y el 1,0, tengo que hacer que me aparezca un número entre 0 y el 18 o el 19. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo se hace eso? A ver, déjame revisar un ratito. En realidad son como formulitas, ¿ok? Esto es de otra materia, pero va a ayudar. Denme un ratito. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tenía? Los aleatorios, ok. No le tomen importancia, ahorita les voy a explicar. Va a aparecer, ahorita que cargue, una como formulita, por así decirse, para generar números aleatorios, pero va a estar en otro lenguaje, ¿ok? No es Java. Entonces no intenten entender porque no van a entender. Yo les voy a explicar en Java. Entre el 0 y el n, entre el 1 y el n, ya. Sería, a ver, denme un ratito. Me tendría que crear posición, le voy a poner solo pos de la fila, ¿no es cierto? Que se va a generar aleatoriamente. Entonces eso sería un ratito por n más 1. Ok, entonces sería math.random por, en este caso sería la cantidad de filas, a ver, cantidad de filas más 1. Y esto lo voy a poner entre paréntesis por si acaso. Y a ver, veremos. Vamos a ver. Supuestamente con esta, espérame un ratito, cantidad de filas. Claro, no está mal. Esta variable no la tengo, ¿verdad? En ninguna parte. Bueno, lo tengo aquí, pero esto es del constructor. Entonces, ¿cómo yo puedo obtener la cantidad de filas? Y aquí ya vamos a ver cómo yo puedo obtener cuántas filas tiene una matriz o cuántas columnas, ¿ok? Para saber yo cuántas filas tiene una matriz, tengo que hacer algo muy similar que se hacía en arreglos, en arreglos unidimensionales para saber el tamaño. En arreglos unidimensionales se decía, digamos, que tenía el arreglo.length, ¿verdad? Para saber el tamaño del arreglo. Para la matriz es algo muy similar. Para saber cuántas filas tiene, le pongo el nombre de la matriz, que es tablero, punto, igual, length, y suficiente. Eso me va a dar el tamaño de la cantidad de filas que tiene. ¿Ok? ¿Y cómo yo puedo saber la cantidad de columnas que tiene? Para saber la cantidad de columnas, tengo que hacer esto. Le tengo que dar alguna posición y, bueno, y después le pongo length, que aquí está mal escrito. Length. ¿Ok? Entonces, esto me da la cantidad de filas, sin contar el más 1, ¿no es cierto? Solo esto. Cantidad de filas lo puedes obtener así. Cantidad de columnas le tienes que dar la posición de alguna fila. Y normalmente siempre es 0. ¿Ok? ¿Por qué es así? Porque realmente, a ver si nosotros nos venimos a nuestro BlueJ, me creo una matriz. Int matriz va a ser igual a new. Le voy a poner va a tener 2 filas y en cada fila va a tener 3 columnas. Ah, me he equivocado. Ahí está. Me he creado una matriz y la voy a obtener, ¿ya? ¿Por qué no la puedo obtener? Porque
Está rarito. Bueno, pero básicamente, en otras palabras, una matriz es tener un arreglo unidimensional y dentro de cada posición de ese arreglo hay otro arreglo, básicamente. ¿Ok? O sea, como un arreglo puede guardar cualquier cosa, entonces, básicamente una matriz es un arreglo unidimensional y en cada posición tiene otro arreglo dentro. ¿Ok? Entonces, es por eso que esto funciona. Cuando yo le digo solo tablero.length, estoy accediendo al length del arreglo, al arreglo principal, por así decirse. A ver, quiero hacer que esto funcione. No entiendo por qué no me funciona. Ah, ya sé por qué. Ahora sí. Matriz 2. Va a ser igual a new int de tamaño 2 por 3. Va a tener 2 filas, 3 columnas. ¿Y este error por qué? Double to int. Súper raro. Int m va a ser igual a new int. Dios mío, eso está súper raro. Si le quito esto, nada. Ok, pero como les decía, es por eso que se utiliza así. Para consultar las filas, si se dan cuenta, es como si estuviera consultando el tamaño de un arreglo normal, ¿verdad? Porque en realidad sí, las filas es solo un arreglo normal, ¿ok? Por eso es .len. Y para columnas, ¿por qué se pone así? Entre corchetes y cualquier posición. Porque como las filas son solo un arreglo, entonces en cada fila está contenida otro arreglo. Es como que aquí en cada posición habría otro arreglo. Entonces le estoy diciendo básicamente, accede a la posición 0 y te voy a devolver un arreglo, entonces preguntarle su tamaño. ¿Ok? Básicamente por eso es así. Pero no se compliquen mucho. ¿Ya? Así se consulta cuántas filas tiene un tablero, una matriz. Y para saber sus columnas, con corchetes. Y posición 0. ¿Ok? Y listo. No se compliquen más. En este caso yo quiero saber el número de filas. ¿Ok? Entonces para saber el número de filas, como les dije, es así. Y esto ya me está saliendo error porque esto me devuelve un double to int. Es que esto es un entero y lo que me devuelve aquí, el random es, ¿qué me devuelve? Vamos a ver. El random me devuelve un double. Ok, entonces tendría que transformar el real a entero. ¿Cómo hago eso? Así, bueno, no. Mejor. ¿Cómo transformamos un real a un entero? Es que sí, es así realmente. Se puede hacer así. Para transformar un número. Bueno, este método, como hemos visto, nos devuelve un double, ¿verdad? Pero yo voy a multiplicar. Esto es un entero. Esto me va a devolver un entero. Y lo voy a guardar en un entero. Entonces, para transformar un real a un entero se hace así. A esto se le llama casteo, por si acaso. No sé si ya lo han visto, creo que todavía no lo han visto, eso se ve en herencia. Creo que hay otra forma igual, que es igual de la clase mat. La clase mat tiene un método que, a ver, vamos a buscar. Vamos a buscar apps, no. Random, round.
El round es redondear, básicamente. Retorna un número cercano al argumento, redondeándolo hacia arriba. Y hay otro que lo redondea hacia abajo. O sea, ¿a qué me refiero con que redondeo arriba y abajo? Si digamos, digo, no sé, 3,6, si lo redondeo hacia arriba va a ser 4, ¿verdad? Y si lo redondeo hacia abajo el 3,6 sería solo 3. En este caso, yo solo quiero redondear hacia abajo. No me acuerdo cuál era el que redondeaba hacia abajo. Ya, pero para evitarnos buscar cuál era y tardar más, esto, vamos a hacer la prueba aquí. ¿Ya está bien? Sí, ya está bien. Este error ya es porque no estoy retornando nada. Return post fila. ¿Ok? Básicamente lo que estoy haciendo aquí es generar un número aleatorio entre 0 y... aquí no sería más 1, creo. Entre 0 y la última posición de filas que tiene el tablero. ¿Ok? Entonces, si yo me creo un tablero que tiene 5 filas, entonces aquí me va a devolver un número entre el 0 y el 4, ¿verdad? Porque la posición 5 ya no existe. Si tengo un tablero que tiene 9 filas, entonces aquí me va a generar un número aleatorio entre el 1 y el 8. Vamos a hacer la prueba. Vamos a crear cantidad de filas. Le vamos a decir que va a tener 6, por ejemplo. Entonces solo hay posiciones desde el 0 hasta el 5. Luego, esto no importa, 10 le voy a poner y aquí le voy a poner ninguna palabra por ahora. Vamos a ver qué nos devuelve. 0, vamos a ver si nos vuelve a devolver 0. 0 nos está devolviendo 0. 0, 0, 0 y algo está pasando mal. Claro, está mal, ya sé por qué. Porque, ¿no es cierto que esto nos da un número entre el 0,0 y el 1,0? Normalmente va a ser 0, algo, ¿verdad? Yo al transformarlo en entero, solo nos devuelve la parte entera. O sea, siempre nos va a devolver 0. Y 0 por cualquier cosa es 0, entonces esto está mal. Tendríamos que, más bien todo esto, todo el resultado, recién convertirlo al número entero. Y ahora sí. Entonces yo le pongo que va a tener 6 filas, 10 columnas y aquí cualquier cosa. 0, parece que sigue. 0, 0. No, ya sé por qué también es. En este caso ya no está dando 0 por el mismo error de hace rato. Bueno, te he dicho esto lo voy a dejar. Lo que pasa es que esto nos sigue devolviendo 0, algo. Y cuando tú multiplicas un real, que esto es un real, un double, con un int, igual, solo te toma la parte entera. Entonces va a tomar 0 por algo. Entonces en cualquier otro caso, esto tendríamos que transformarlo a real, a double. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo que aquí. Si quiero transformarlo a double, ahí está. Entonces, el tamaño si el tamaño es 6, entonces si lo transformo a real va a ser 6,0. ¿Verdad? Entonces ya estaría haciendo una multiplicación de reales, entonces me va a tomar en cuenta parte entera y decimales. Y después de hacer esta formulita, recién voy a tomar solo su parte entera. Vamos a ver. 6 filas, 10 columnas y aquí nada todavía. Ahora sí, 3, 4. Quiero ver si me da algún rato 5. 1, 2, 2, 2 otra vez, 4, 2, 1, 2, ya, parece que nunca da 5.
Última. Ya, entonces haremos otra pruebita. Esta vamos a eliminar. ¿Qué pasa si yo... Vamos a ver qué pasa si yo le digo que va a tener solo dos filas. Aquí no importa cuántas columnas haya y aquí que esté vacío. Entonces aquí tendría que darme 0 o 1. 0. Y si siempre me da 0 está mal. 0. 1. Ah, perfecto. Está bien. Está bien, ¿no? Entonces si tengo dos filas, que sería la fila 0 y la fila 1, entonces aleatoriamente está eligiendo cualquiera de las dos. 1, 0, y así va a pasar sin importar cuántas filas tenga. ¿Ok? Entonces, básicamente así se crea, con esta formulita podríamos llamarle. Tiene su explicación, ¿ok? O sea, tiene su explicación de por qué esta fórmula. De hecho, está muy sencillo. Esto te da un número de entre el 0,0 al 1,0. Si lo multiplicas por el tamaño de filas, bueno, la cantidad de filas, bueno, lo haremos más fácil. Si yo lo multiplico por 5, entonces, en el peor de los casos, en el peor, exagerando me va a dar 5 como resultado. ¿Por qué? Porque como este random me da un número entre el 0,0 y el 1,0, ¿verdad? No te da más del 1, ¿verdad? Entonces, en el peor de los casos que me dé 1, que es el mayor valor que me puede dar, 1 por 5, 5. Pero si ya es menos, entonces te va a dar, no sé, 4, algo, 3, algo, 2, algo, 0, algo, 1, algo. ¿Ok? Exagerando te va a dar 5. Exagerando, porque el mayor número que te puede dar este math.random es 1,0, como lo dice como lo dice aquí en la documentación. ¿No es cierto? Lo hemos visto. No, pero estamos arriba. Random, ¿no? Entonces nos va a dar entre 0,0 y el 1,0. Exagerando 1,0. Entonces, en el peor de los casos que nos dé 1, entonces va a ser 1 por 5, 5. Si es menos que 1, entonces va a ser 4, algo, entonces así, ¿no es cierto? Al final, esos números que van a ser con decimales, lo transformo a entero. Entonces solo va a ser 0, 1, 2, 3, 4 y en el peor de los casos 5, ¿verdad? Entonces esto me daría un número aleatorio entre el 0 y el 5. ¿Ok? Sí, sería entre el 0 y el 5. Entonces yo aquí al ponerle tablero.length, ¿no es cierto? Entonces va a agarrar el tamaño o sea, va a decir, o sea, cuántas filas hay, ¿verdad? Entonces, en el peor de los casos te va a dar la última fila. De hecho, aquí debería ser -1, ¿verdad? Vamos a hacer la prueba. Debería ser -1 porque si hay 5 filas, significa que hay la fila 0 hasta la 4. No hay la fila 5, ¿verdad? ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a hacer la prueba. Entonces, eso significa que si le pongo que solo tenga 2 filas, aquí no importa y aquí tampoco, me debería generar solo ceros y unos otra vez. Pero solo me está generando ceros. Bueno, es que es casi improbable de que te salga 1. De hecho, creo que nunca llega al 1. Es por eso que nunca nos va a salir. Entonces sí, es mejor dejarlo como estaba nomás. Mejor con lem nomás. Porque nunca nos va a salir aquí 1, al parecer. Entonces, aquí. 2, y vamos a echar a prueba esto. Listo. Ahí está, 1. Si he dicho que va a tener solo 2 filas, entonces tendría que ver la fila 0 y la fila 1. Entonces aleatoriamente me da entre esas dos. ¿Ok? Entonces así se generan números aleatorios entre el 0 y un límite, que en este caso nuestro límite se pone aquí. ¿Ok? Y yo quiero tener aleatoriamente una posición de una fila y una posición de una columna. Pos, columna, ahí está. Y sería lo mismo básicamente. Lo mismo. Solo que, en este caso, ¿cómo se sabe cuántas columnas tiene una matriz?
entre corchetes y 0. ¿Ok? Así se sabe cuántas filas tiene y así se sabe cuántas columnas tiene. ¿Ok? Entonces esto me generaría una posición de fila aleatoria y una posición de columna aleatoria. ¿Ok? Aquí lo volvemos a hacer void. Esto lo borramos. Y como me va a generar una posición aleatoria, por así decirse. Ok, nos vamos a nuestra sopa de letras. Digamos que nos sale esta posición, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir, a partir de aquí, vamos a poner una palabra de las que me has mandado, ¿verdad? Que están guardadas aquí en este arreglo. Entonces, de la posición aleatoria que me ponga, que obtenga, puede decir, ok, a partir de esta posición, digamos, que ha sido esta la que ha tocado, voy a poner la palabra. ¿Ok? Pero ahora la otra cuestión, ¿cuál es? La palabra puede ir en cualquier sentido. Puede ir hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, diagonal superior derecha, ¿no es cierto? Puede estar en cualquier sentido, ¿verdad? Entonces también eso hay que elegir, ¿no es cierto? Y de hecho, ver el sentido de la palabra también tiene que ser aleatorio, ¿verdad? También tiene que ser aleatorio. No tenemos que saber nosotros. Puede que la palabra esté hacia arriba, hacia el lado izquierdo, por ejemplo, ¿no es cierto? O hacia abajo también. O sea, puede ser cualquier posición, en cualquier sentido. Ya sabemos en qué posición con esto, ¿verdad? Ahora es la cosa del sentido. Entonces, ¿qué hacemos? Ya sabemos en qué posición poner. Aquí ya las tenemos. Ahora la cosa es en qué sentido. ¿Cuántos sentidos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sentidos. Entonces creo que lo mejor sería elegir el sentido aleatoriamente igual. Sentido. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer para elegir un sentido? Bueno, vamos a hacer esto. No sé si ustedes han debido ver, no, creo que no han visto constantes. Entonces vamos a hacer esto. Si es 0, vamos a decir que se escriba hacia la derecha. Mejor lo hago así. Si es 0, va a ser hacia la derecha. Si es 1, va a ser hacia el sentido diagonal superior derecha. O sea, ¿a qué me refiero con diagonal superior derecha? Diagonal superior derecha. Después, si es 2, sería hacia arriba. Si es 3, hacia la diagonal superior también. Izquierda, pero en este caso. O sea, digamos que esta es la posición hacia allá. Y así, ¿no es cierto? 4 sería hacia la izquierda. 5 sería hacia la diagonal inferior izquierda. 6 sería hacia abajo. Y por último 7 sería diagonal inferior derecha. ¿Ok? Ya tengo las 8, ¿qué se les dice? Direcciones, ¿verdad? Entonces vamos a elegir un número al azar, otra vez, que esté entre el 0 y el 7. Entonces, lo mismo que aquí arriba, ¿verdad? Solo que esta vez yo quiero que tenga 8 posibilidades, ¿verdad? Del 0 al 7. ¿Ok? Y el 8 ya no se lo toma en cuenta, ¿cierto? Hemos hecho la prueba. Si nosotros le poníamos solo, digamos, en este caso 8, solo te va a generar del 1 al 7. Es por eso que aquí ponemos esto. Si tiene 2 columnas, entonces solo te va a generar del 0 al 1.
¿verdad? Porque las columnas solo tienen, bueno, si solo son dos columnas, solo tienen la 0 y la 1, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí te lo genera un número aleatorio entre el 0 y del número que indiques aquí menos 1, ¿verdad? Entonces, en este caso sería de 0 al 7. ¿Ok? Entonces, ya vamos a tener el sentido. Si nos sale cualquiera de estos, ya sabemos hacia dónde poner. ¿Ok? ¿Qué tendríamos que hacer? Ya sabemos qué sentido tiene. Ya sabemos la posición, dónde tenemos que poner, ya sabemos el sentido, cómo le insertamos a la matriz. La matriz es de caracteres, ¿verdad? Es de chars. Y lo que yo tengo es una palabra. Ah, bueno. También hay que saber en qué palabra insertar, ¿no es cierto? Porque nos va a dar un conjunto de palabras. Entonces, se me ocurre algo más interesante. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí arriba. Vamos a recorrer. Estamos aquí. Voy a crear un for. Esto lo voy a mejorar. Ahora sí. Voy a crear un for que recorra este arreglo de palabras. Entonces, no sé si ya han visto el for each, por si acaso que no. Vamos a int, le vamos a decir índice 0. Uy, ya es hora. Terminar esto más. Mientras el índice sea menor a el tamaño de mi arreglo, que es palabras.length índice más, ¿verdad? Entonces, básicamente con este for voy a recorrer todas las posiciones de este arreglo, ¿no es cierto? Entonces voy a recorrer palabra por palabra. Y aquí la voy a obtener. String palabra va a ser igual a palabras en la posición actual, índice, ¿verdad? Ya estoy obteniendo la palabra. Entonces, básicamente estoy recorriendo todas las palabras. Y para cada palabra que voy a recorrer, ¿verdad? Voy a hacer lo mismo. Le voy a buscar una posición y le voy a buscar un sentido. Ok, y aquí me está saliendo error, no sé por qué, me falta un... Es que aquí, ahora sí. ¿Ya? Entonces, por cada palabra voy a buscar una posición aleatoria y un sentido también aleatorio. Y ahora me toca insertarlo en la matriz, que sería, ¿cómo le inserto en la matriz? Si mi matriz es de chars y yo tengo una palabra, que es un string, ¿qué tendría que hacer? Tendría que recorrer carácter por carácter a la palabra. ¿Cómo hago eso? Existe un método, palabra.char@, que seguro ya lo han usado. ¿Qué hace este método? Ustedes ya saben, un string, una cadena, es como un arreglo, igual, ¿verdad? En el que cada letra tiene su posición, igual, comenzando desde el 0 hasta la última posición. ¿Ok? Entonces, básicamente aquí con este método me devuelve un char, que va a ser carácter le voy a llamar. Básicamente aquí le estoy diciendo, dame el carácter que está en la posición tantos. ¿Ok? Entonces aquí tendría que, si le digo, dame el carácter que está en la posición 1, me lo va a dar. Entonces ya voy a tener un carácter de esta palabra. ¿Verdad? Ya voy a tener un carácter y este carácter lo puedo insertar en la matriz de caracteres. Tablero, en la posición fila, columna aleatoria que le he dicho. Columna, que sea igual al carácter que acabo de sacar de la palabra. Carácter, ¿verdad? Y así hemos insertado una letra de la palabra dentro del tablero, ¿verdad? Bueno, esto tendría que ser la posición 0 inicialmente, ¿no? Después vamos a la posición 1, luego a la posición 2, luego a la posición 3. Por lo que, ¿qué tendríamos que hacer para recorrer todos los caracteres de una palabra? Otro for.
int, le voy a llamar, no sé, posición, post, cadena, que va a comenzar en la posición 0, mientras post, cadena sea menor que el tamaño de la palabra, en este caso, como vamos a recorrer la palabra, ¿cómo se obtiene el tamaño de una palabra? Length. Pero esta vez es un método, entonces paréntesis. Post, cadena, más, ¿verdad? Y listo. Entonces aquí, con este for, estoy recorriendo todos los caracteres de una palabra, que es la palabra que estoy viendo aquí, ¿verdad? Y aquí ya tengo que comenzar a insertarle estos caracteres que estoy recorriendo al tablero siguiendo este sentido, ¿verdad? Dependiendo qué sentido es. ¿No es cierto? Si me sale 4, entonces tengo que ir hacia la izquierda. Entonces aquí tengo que hacer algo en especial. ¿Ok? No es solo esto, realmente. Aquí tendría que ser... y tendría que ser post cadena. ¿Ok? Vamos a recorrer todos los caracteres y les vamos a ir insertando a la matriz aquí. ¿Ok? Pero no es solo hacerlo como hace rato lo he puesto. No es solo poner tablero en la posición actual, pum, y listo. No, porque si se dan cuenta, si me ha salido en esta posición y quiero ir hacia la izquierda, el siguiente carácter tengo que ponerlo aquí. Y ya no es la posición que tengo guardado en estas variables, ¿verdad? Sería posición columna más 1. Y para el siguiente también, más 1 y más 1 y más 1, ¿verdad? Entonces no es solo ponerle aquí una instrucción y ya. De hecho, hay que seguir, ¿no es cierto? Si es hacia la izquierda, así. ¿Ok? Pero eso ya no nos da tiempo para hacerlo ahorita. ¿Qué vamos a hacer? ¿Saben qué? Voy a hacer un videíto terminando de hacer esta partecita porque les tengo que dejar algo para que hagan ustedes. No tengo que hacer yo todo. Voy a hacer un videíto cortito explicándoles qué van a hacer ustedes y también les voy a explicar lo que falta aquí. O lo que, bueno, si les voy a explicar qué van a hacer, ya les voy a decir cómo. Pero lo tienen que hacer ustedes. ¿Ok? Vamos a poner una palabra en una posición específica y en un sentido específico. ¿Ok? Aquí hay que completar eso. Se los voy a grabar un videito explicándoles cómo van a hacer eso y qué es lo que tienen que hacer exactamente. Y eso lo van a subir a Moodle. Les voy a crear una actividad y lo van a subir y eso vamos a... Bueno, eso va a ser una práctica de auxiliatura. Y después nos faltaría llenar con caracteres. Después de llenar poner todas las palabras, vamos a llenar con caracteres, la sopa de letras, aleatorios igual. Supongo que eso lo vamos a ver conmigo ya la siguiente semana. Y bueno, creo que eso sería suficiente para este ejercicio. Pero ahorita estamos llenando el tablero, ¿verdad? Ya hemos visto cómo elegir posiciones aleatorias y un sentido aleatorio, ¿verdad? Ahorita lo que nos toca hacer es poner una de las palabras que me han dado en estas posiciones con este sentido. Y eso lo vamos a hacer entre, bueno, un poco yo y también ustedes, ¿ok? Se los voy a subir el videíto. Y bueno, eso sería por hoy día, muchachos. Nos hemos pasado de la hora. ¿Alguna consulta? Bueno, tal vez esto es raro, pero si no han visto nunca más puntos random. Pero bueno. ¿Alguna consulta, muchachos, antes de irnos? Bueno, entonces... Eso, muchachos, se los voy a subir el videito para indicándoles qué tienen que hacer. Igual completando si algo me... voy a ver qué exactamente, no sé qué van a hacer. Realmente ahorita no se me ocurre qué. Pero voy a ver si necesito que si se necesita que yo haga algo todavía, en ese video va a estar, le voy a estar haciendo y les voy a estar explicando. Y también les voy a explicar cuál va a ser la parte que ustedes van a hacer, ¿ok? Y bueno, eso, muchachos.
Yo creo que el videito va a estar entre hoy y mañana. Yo creo que sí, es importante hacer esa práctica. Y nada, eso muchachos. Entonces, una vez más, todo